Bienvenido, mi nombre es Arnaldo Freire y el presente video corresponde a la tarea virtual número 3 del curso Tópicos de Derecho Empresarial. Los temas a tratar será el preámbulo de un caso del registro de un software para gestión de almacenes ferreteros, la constitución de una EIRL, el registro de este software, así como la cesión de los derechos de software. Existe un software de gestión de almacenes desarrollado por una sola persona, la cual pretende proceder a explotarlo. Debido a que esto lo realizó solo, con sus propios recursos, y de no requerir de mayor capital o de algún socio para poder proceder a comercializarlo, el tipo de empresa que requiere es una EIRL. Una vez constituida su EIRL, procederá a registrar el software en Indecopy, así como ceder los derechos a dicha EIRL. Los requisitos para la constitución de la EIRL son la búsqueda y reserva de denominación, en la cual la persona ingresará a la página web de la SUNARP, colocará 5 posibles nombres de denominación, así como la denominación abreviada, de las cuales solamente una podrá ser reservada por el lapso de 30 días. Lo que se buscará aquí es evitar que exista una en uso o en su defecto que pueda generar confusión por el sonido o por la forma. El documento de identidad actualizado, el cual debe ser vigente y con las constancias de haber sufragado en las últimas elecciones o las instancias del caso. Determinar la actividad económica, que es el objeto de la empresa. Determinar el capital, si este será dinerario o no, y en caso de ser no dinerario, este deberá ser valorizado. Proceder a elaborar la minuta, la cual puede obtener un formato en la página web de la SUNARP. Acercarse a una notaría y realizar los pagos notariales y registrales, así como el abono del capital social. Recoger la escritura, el número de RUC y la clave SOL. Una vez con todo ello, puede acercarse al municipio y comenzar a tramitar su licencia de funcionamiento. Acá podemos observar la página web de la SUNARP, donde se colocan los nombres o la denominación, así como la denominación abreviada. En la parte inferior indica que se puede ingresar hasta 5 denominaciones por razones sociales y solo se reservará una de ellas. Esto podrá ser por el lapso de 30 días. Acá obtenemos la minuta, donde podemos ver el pacto en la parte superior y el estatuto social en la parte inferior. Se colocan los datos del titular, la dirección o el domicilio, la persona que constituye la empresa y el nombre de la denominación, que en este caso es Incasoft EIRL. El objeto de la empresa o la actividad, que será la consultoría y desarrollo de aplicaciones informáticas. El capital social, que en este caso es dinerario y asciende al monto de 50.000 nuevos soles. Continuamos con el estatuto social, indicando cuáles son los órganos de la empresa y cuáles son las actividades y cómo se va a regir. Finalmente terminamos con el objeto social, con el estatuto social y una disposición transitoria en donde indica que el titular puede ejercer la función de titular gerente. Como indiqué inicialmente, posterior a la elaboración de la minuta, se acerca a la notaría, realiza el pago por el servicio notarial y registral, hace el recojo de la escritura pública, el número de RUC, la clave SOL, el abono por el abono del capital, y se acerca a obtener la licencia de funcionamiento al municipio. Para registrar en Indecopy, esta información se puede obtener de la página web
se debe llenar el formulario FDD02, en la que se debe consignar el dato del autor, el título del software, la parte más importante del código fuente, una memoria descriptiva del software y en caso de que esta haya sido publicada, la fecha de su primera publicación, o en su defecto, si el titular fuera una persona distinta del productor, la cesión de derechos, en los que se debe especificar claramente los derechos cedidos, si la cesión es o no exclusiva, el tiempo de duración, el territorio, si el acto es oneroso o gratuito. En caso de ser una obra derivada, lo que significa que proviene de una obra anterior, ya sea por una modificación, actualización, se debe indicar claramente cuál es el título de la obra originaria y se debe presentar la autorización del autor a fin de modificar la misma o de la declaración jurada de poseer el mencionado documento. Copia de los documentos que acrediten la existencia de la persona jurídica solicitante y los poderes en caso de ser necesarios. Si alguno de los documentos estuviera elaborado en algún idioma distinto al español, estos deberán ser traducidos. Acá tenemos el formulario FDD2. Debido a su tamaño, lo hemos partido en 3 páginas, pero podemos observar que inicia con la descripción de lo que se está adjuntando a dicho formulario. Para nuestro caso, adjuntamos la obra en un formato de CD, en donde estamos colocando el código fuente de los ejecutables y no contamos con un manual del usuario. No requerimos de un poder y sí estamos dando autorización o cesión de derechos. Como solicitante me encuentro en la categoría de autor y consigno mis datos personales. Continúo con los datos de la obra, que es el nombre que le he colocado al software. Debido a que es un software nuevo, esta obra no ha sido publicada anteriormente y por lo tanto no es una obra derivada. Coloco el país de origen y la fecha de término de la obra. En los datos del autor coloco que sí se puede identificar el autor, el cual aparece en el software, así como dejo en blanco la parte de los seudónimos, ya que no estoy trabajando bajo un seudónimo. Como autor identificado, consigno mis datos. En el caso del presente formulario, el software que yo he desarrollado se lo estoy dando a un productor, que en este caso es la EIRL que se constituyó anteriormente, que es Incasoft EIRL, y coloco los datos correspondientes al domicilio social. Continúo con la autorización o la cesión de derechos. En este caso es una cesión de derechos en donde declaro que la obra fue realizada por encargo de este y que declaro poseer el documento de cesión de derechos de la obra entregada a mi favor. Finalmente, autorizo a la SUNAR a exhibir la obra y coloco como correspondencia que autorizo la entrega personal, así como vía correo. Y finalmente procedo a la firma. Muchas gracias por su atención.